Sábado de Radio, un programa de radio pensado para analizar lo que pasó y escuchar lo que pasará. 11 de la mañana, 57 minutos, cuando recibí su libro electrónico, yo dije, yo quiero esto, pero para ponerlo no solamente en la biblioteca, sino para que diga, che, ahí tenés uno para andar y desasnate. ¿Por qué? Porque es interesante ver la cuestión de la industria. La vez pasada un amigo tenía que cambiar un termotanque, ¿sí? Y el termotanque viene en algunos casos para colgar, ¿sí? Y otros para apoyar. Este venía para colgar. Y te venía con 2 tarugos. Así, unos tarugos así. Tenía que tener 4 y solamente tenía 2. Entonces decía, bueno, no, lo va a apoyar y qué sé yo. Lo cierto es que el debate es, ¿para qué quiero tarugos fabricados en Argentina si se pueden hacer tarugos en China? ¿Para qué quiero tornillos para colgar el termotanque si lo puedo hacer? Bueno, la industria argentina en su tercer siglo, una industria multidisciplinar de 1810 al 2020. ¿Escuchaste? Marcelo Ruggiero es el coordinador de esta publicación del Ministerio de Desarrollo Productivo, integrante del gabinete, en alguna medida, que integra, entre otros, el ministro Matías Culfas. Lo tengo en línea. Aparte, no solamente, ya es un amigo de la casa porque estuvo una o un par de veces en nuestro programa hablando de estas cuestiones. Te tengo en línea, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, Gracias por dejarme robarte un ratito de tu mañana. Qué interesante el libro porque, viste como dicen los periodistas, es bastante grandote, más de 554 páginas. Y como dicen los periodistas, a veces uno tiene que leer en diagonal porque tiene cosas muy interesantes. Pero me quedé con la lupa básicamente en lo que fue la desindustrialización y la restauración progresiva, en una cápite de esto, pero también ¿qué es esto de la industrialización? ¿Para qué queremos industria? Si lo podemos comprar afuera. A ver, convencerme, tengo plata, voy a hacer una industria. ¿Para qué quiero hacer una industria argentina? Bueno, no, en principio comentarte un poquito de la cocina de esta obra, el propósito de esta obra. Es una obra, digamos, compleja y ambiciosa, como vos señalabas, que recorre un espacio temporal muy amplio, desde 1810 hasta la actualidad. Y digamos tiene una contribución de diferentes autores, muchos de ellos son parte del Centro de Estudios de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, digamos, ¿no? Y en principio lo que te puedo decir es que muchos de los participantes, o todos los participantes en la elaboración del libro, compartimos la ilusión de llegar a incidir en el debate actual precisamente sobre la industria, ¿no? En los ámbitos de la docencia, la política económica, las decisiones empresariales, ¿no? Entonces generar un instrumento de información y de reflexión sobre nuestra propia historia, nuestros propios desarrollos industriales, nuestros logros, para pensar un poco en qué situación estamos, ¿no? Y enfocándome un poco en tu pregunta, ¿por qué la industria? ¿Por qué es importante la industria? Bueno, porque no solo el peso que tuvo a nivel histórico en la Argentina y en otros países, sino también por el peso que tiene en la actualidad, en las transformaciones productivas en la actualidad en muchos países, y también lo tiene en la Argentina. Digo, ¿no? Es un sector clave desde el punto de vista de los procesos productivos, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. En la industria se generan en gran medida los desarrollos tecnológicos que se aplican no solo al propio sector industrial, sino a otros. Es un generador de empleo por definición, digamos, ¿no? O sea, no podemos pensar los procesos de crecimiento económico sin pensar en tener un sector industrial poderoso, generador de empleo, generador de divisas,
etcétera, ¿no? Entonces, digo, en cualquier estrategia de desarrollo se le reserva un rol clave importante a la industria. Sí, pero, si no querés que te lo plantee, pero como rápidamente, digamos, es inconcebible pensar los países desarrollados sin industria, ¿no? Los países desarrollados son aquellos que tienen un complejo industrial significativo, diversificado, etcétera, ¿no? Por el contrario, los países subdesarrollados son aquellos que tienen un muy bajo sector vinculado a las actividades manufactureras. Cuando vos lo dijiste casi al pasar, uno, tener una cuestión, hablando del libro, ¿no? Una cuestión, no sé si estadística, pero sí de conocimiento de dónde estábamos, de dónde venimos, dónde estamos ahora, y en todo caso hacia dónde queremos ir. Y a mí se me había ocurrido pensarlo, lo que hace básicamente la NASA cuando arma sus trajes espaciales, sus botas, sus velcros, muchas de estas cuestiones que después la traducen en la industria cotidiana para que el zapatero se gane un billete más, con menos sacrificio. ¿A qué voy con esto? Si yo quiero comprarme un zapato o un botín, puedo comprarlo de China, que es más barato, pero sabido es que la industria nacional, cuando se puso a hacer zapatos, siempre fue mucho mejor porque le ponía mucho más calidad. Me parece, esto te lo traslado como pregunta, que en todo caso aquella definición de industria nacional se dio de cabeza con lo que nos pasó. Esto, yo, ¿por qué voy a armar un clavo si no sé cómo? Educación, no tengo herramientas, infraestructura, y no sé a quién vendérselo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que ahí hay toda una concepción respecto negativa o peyorativa respecto a la industria nacional, que es una construcción cultural interesada en determinados contextos, pero la industria argentina ha dado muestras de logros y de desarrollos significativos y capacidades exportadoras. Esos mismos productos salieron al exterior y fueron muy bien colocados, etcétera. Entonces, en algún momento, y esto claramente queda, digamos, en el análisis del libro, en este proceso, en el enfoque histórico que tiene el libro de estudiar ese componente acumulativo de los procesos de desarrollo industrial, en algún momento hubo algunos quiebres, algunas rupturas respecto a esa visión, o a una visión más positiva respecto a la industria nacional, que de algún modo terminaron a partir de la aplicación de determinadas políticas de apertura, de cuestionamiento precisamente a la intervención del Estado y el apoyo del Estado a sectores industriales, en un deterioro significativo de la industria nacional, ¿no? Y la apertura a los bienes extranjeros, y eso de algún modo impactó claramente en toda la estructura productiva, en la estructura del empleo, etcétera. Tener una industria nacional fuerte, poderosa, es una construcción, no es fácil en el contexto histórico de globalización actual, pero digamos es un plus muy significativo para una estrategia de desarrollo sostenida, digamos, en el tiempo, ¿no? Y exitosa, en definitiva. Marcelo Ruggieri es magíster en Historia Económica y doctorado en Historia. Se desempeña como investigador del CONICET y es profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Lo decías recién, planteado hacia el futuro, pero viste que nosotros somos de la solución del spray, y ya lo resolvimos ahora. Resolvémoslo ahora, quiero ver qué podemos hacer ahora, porque ahora necesito mano de obra, industria y demás. ¿Cuáles son las 3 o 4 ramas de la industria en la Argentina que podrían rápidamente, COVID mediante, pandemia mediante, pero también falta de dinero, todo lo que vos quieras, pero que podrían salir rápidamente a ofrecerse como dinamizador de la economía? Bueno, en la actualidad, si uno lo mira incluso a partir de los lineamientos que se están definiendo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, digo, ¿no? Los documentos, por ejemplo, el documento
que sacó en octubre del año pasado, una mirada compartida del desarrollo productivo. Ahí se identifican una serie o un conjunto de actividades que permitirían o que están pensando precisamente en el desarrollo económico en el más largo plazo. Hay un elemento central, me parece, allí dentro de esa estrategia o de una estrategia que reposicione a la industria, que tiene que ver con las exportaciones, ¿no? O sea, una industria que tenga capacidad de exportación, porque el país necesita divisas, entonces necesita una industria que tenga una mayor capacidad exportadora, que tenga una mayor elaboración, digamos, ¿no? Y también una industria asentada, digamos, en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico, etcétera. Eso por un lado, digamos, ¿no? Por otro lado, como son tantas las posibilidades, ¿no? Y tantos los déficits que tenemos en nuestra economía, otra clave sería, digamos, aquellas actividades generadoras de empleo, digo, ¿no? Entonces hay actividades que te generan mucho empleo, hay otras que te generan poco empleo porque pueden no tener divisas, pero aquellas que te generan empleo y sobre todo en las economías regionales serían actividades que habría que impulsar, o por ejemplo las actividades de exportación de la industria automotriz, ¿no? Entonces me parece que es un conjunto de actividades que hay que promover, que no todas están focalizadas en los mismos objetivos, por decirlo de alguna manera. Algunas, insisto, para conseguir divisas, otras para impulsar y desarrollar procesos tecnológicos y, digamos, con alta intensividad en conocimiento, otros para impulsar actividades vinculadas a que generen, digamos, una gran cantidad de mano de obra, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, hay una batería también de instrumentos fiscales, digamos, crediticios, etcétera, que pueden incentivar esas actividades, ¿no? Yo creo que hoy la Argentina necesita pensar en un abanico muy amplio de posibilidades focalizadas en las actividades manufactureras y no solo con mineras, etcétera, por eso también vinculadas a las actividades agrícolas, pero digamos que no pueden ser descuidadas, como en todo caso parecen haber sido descuidadas en las experiencias más neoliberales que tuvo la Argentina en las últimas décadas, ¿no? Hace un tiempo, cuando vinieron algunos ingenieros forestales de Alemania para ver algunas plantaciones que había acá en nuestra zona, veían que se producía lo que nosotros llamamos acá la quema de residuos forestales, ¿no? Y uno de ellos miraba eso y decía, ¿y por qué lo queman? Y decíamos, bueno, limpieza el bosque, qué sé yo. Y ¿por qué no hacen tal cosa? En aquel momento todos lo miraban diciendo, este hombre está alcoholizado, ¿no? No, pero eso necesita mucha industria, dice uno, no tenemos industria. Y en realidad era nada más ni nada menos que esperar que se seque esto, los residuos forestales, minimizarlos a un grado determinado y hacer lo que se llaman leños ecológicos o qué sé yo, bueno, tantas papeles y demás. No es tan complicado, ¿no? Claro, hay todo un camino para desarrollar que tiene que ver con la innovación verde, digamos, que incluso entiendo que la política o las orientaciones de política actuales lo tienen bien en cuenta, o por lo menos lo consideran, que permitan un incremento del producto bruto por habitante y la productividad, digamos, ¿no? Algo que es fundamental para mejorar la calidad de vida y reduciendo el impacto ambiental. Por ejemplo, el desarrollo de todo lo que es la electromovilidad, ¿no? O sea, reemplazar realmente vehículos a combustión. Bueno, ahora hay una política en ese sentido que puede ser realmente muy importante. No digo que sea lo único, pero en todo caso que permita generar producción, digamos, de alta tecnología y que a la vez tenga en cuenta la cuestión ambiental o el hidrógeno verde, digamos, que permita exportar energía a partir de fuentes renovables, toda la producción de electrodomésticos, ¿no? Con una mayor eficiencia energética, etcétera. Son posibilidades que están dentro de la carpeta
de el gobierno actual y que pueden ser muy positivas, ¿no? Hacia el futuro. La semana pasada... Sí, pero no es lo único, digamos. Claro. Bueno, venía a preguntarte eso, porque la semana pasada creo que el doctor Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, hablaba sobre la dinamización que hace, por ejemplo, la construcción de viviendas, la dinamización económica, y que se dice, pero por ejemplo, aunque parezca mentira, falta hierro, no hay hierro, es difícil. Y tenía un amigo que decía, bueno, ¿y por qué no nos podemos producir hierro? Claro. Uno dice, bueno, si fuera tan fácil, ¿no? Claro. Sí, digamos, cuando uno acciona sobre alguna actividad, necesariamente se generan determinadas demandas y estacionamientos que hay que ir cubriendo, digamos, ¿no? Pero bueno, la Argentina tiene una producción siderúrgica significativa, buena parte de esa producción también va al exterior, entonces hay que manejar, digamos, las posibilidades de otra vez obtención de divisas y del mercado interno. Ocurre esto con muchos otros productos y no necesariamente industriales, pero bueno, la idea es tener una visión amplia y la capacidad para poder pensar en estos problemas, en un buen diagnóstico que permita definir estrategias consistentes hacia el futuro. Y yo creo que el libro, digamos, en definitiva, por ese recorrido histórico, brinda muchas pistas de las cosas que de algún modo se hicieron bien en la Argentina, sin caer en una cuestión extemporal, digamos, ¿no? Pero digamos, las cosas que se hicieron bien, las capacidades estatales, el desarrollo de también los empresarios, porque digo, es indudable que los empresarios que también pueden, digamos, encontrar en el libro, digamos, alguna prueba fehaciente del protagonismo del Estado, pero también de la iniciativa privada, la dilatada marcha de la industrialización argentina, ¿no? Los empresarios han aportado, digamos, ¿no? Con su trabajo, con su esfuerzo, tanto grandes como pequeños, nacionales, contra viento y marea, con contexto de inestabilidad política e institucional, en producir y mantener en el país, mediante la industria, la senda, por decirlo de algún modo, de la modernidad, digo, ¿no? Entonces hay actores sociales que se han comprometido con el desarrollo productivo y que siguen haciéndolo, y esta es una tarea que debe de algún modo coordinar en gran medida la política económica, la orientación de la política económica, ¿no? El libro tiene, digamos, un análisis de los sectores productivos en largo plazo, pero también de los sectores sociales, de los empresarios, de los trabajadores, a los que también obviamente hay que comprometer y tienen que ser protagonistas de estos procesos, y de las ideas, un análisis de las ideas y de las políticas económicas o industriales o de fomento que se llevaron adelante en los años anteriores, ¿no? Ahí hay como otra vez muchas pistas, muchos elementos para repensar la actualidad, ¿no? La industria argentina en su tercer siglo, una industria multidisciplinar, es el libro 1810-2020, Marcelo Ruggier. Sin ser patriotero, la última sería de mi parte, así no te molesto más, sin ser patriotero y teniendo en cuenta esto que decías de las cosas que se han hecho bien y las cosas que aún faltan, las 2 o 3 cosas que vos decís se han hecho bien en la industria. Sí, que se han hecho bien en la industria. Bueno, hay muchísimos ejemplos vinculados precisamente en un contexto más histórico, en los años 50, en los años 60, sectores con gran capacidad de producción. En el ámbito de la producción, por ejemplo, de maquinaria agrícola, en la producción de cosechadoras, los productos que salieron a exportarse hacia otros países del mundo. Hay varias referencias en el libro a la historia de Siam, por ejemplo, más allá de su final trágico, digamos, en contextos adversos de política económica, sobre todo después de la década del 70 y en la dictadura militar, o el caso particular de Winco, ¿no? Que también tuvo un éxito fenomenal, digamos, con desarrollos tecnológicos. Bueno, hay muchos ejemplos de empresas, de empresarios muy pujantes y que tuvieron grandes logros
de mercado, digamos, de desarrollo tecnológico, de conquista de otros mercados a nivel internacional, que dan muestra, digamos, de las características positivas que tuvo la industrialización en la Argentina. Y a otro nivel, digamos, pensando en otro tipo de empresas, hay empresas como por ejemplo el caso de Aluar, que aún hoy sigue siendo muy significativa en términos de las exportaciones y de contribución de divisas, ¿no? Como diría la abuela, si antes lo hicimos, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora, no? Bueno, sí, digo, el mundo es diferente, es complejo, pero obviamente, digamos, los países que apuestan al crecimiento económico apuestan fuertemente al desarrollo industrial, apuestan fuertemente al desarrollo tecnológico, y la industria es claramente un canalizador de esos procesos, ¿no? Insisto, sin industria no hay desarrollo posible. Marcelo Ruggier, que tengas un lindo fin de semana y agradezco la conversación. La industria argentina en su tercer siglo, la industria multidisciplinar 1810-2020. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos, un gusto grande. La palabra de Marcelo Ruggier. Yo retiro. Gracias.